Resulta que se dieron a conocer los números de la canasta básica y total. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y los números son más altos que los de la inflación. Es decir, se terminó dando lo que ustedes pronosticaban, que es que para los más pobres la inflación fue todavía más dura porque subieron el precio de los alimentos y de justamente lo mínimo para no ser indigente o no ser pobre. Siempre, no es siempre, pero en este proceso inflacionario se dio esa particularidad. Aumenta mucho más los alimentos y aumenta mucho más todo lo que tiene que ver con el consumo de los sectores de menores ingresos, que destinan una mayor porción de sus ingresos a los alimentos. Esta es la canasta de pobreza y esta es la canasta de indigencia. Si vos te fijas, la inflación del año pasado fue 47.6, sí. 52.9, 53.5. Esto te está marcando que claramente cada vez necesitas más plata, más ingresos para evitar ser pobre o evitar ser indigente. Basado la mayoría en alimentos, que es lo básico. Esto es alimentos puramente, claro. Esto es alimentos más algún servicio básico que de los que se consume como transporte, los servicios básicos de los domicilios. Esto sí es solo alimento. Claro. Y da casi un 5% más que la inflación. 5 puntos más, que es más que un 5%, claro. Porque si vos haces de 47 sobre 52, te debe dar como 10% más de inflación en la canasta básica que la inflación total de la economía. Esto tiene mucho que ver con la eliminación de las retenciones a la exportación de productos agropecuarios, especialmente de la soja, del maíz, del trigo. Cuando eliminas esas retenciones, todos los precios internos de los alimentos reflejan el valor internacional, y cuando tenés una devaluación tan brusca, los productores tienen la opción de exportar la harina o vendértela vos al mismo precio. Claro. Terminás pagando en el mercado interno la harina al precio internacional, y este es el efecto que traslada, ¿no? Claro, es un ejemplo claro de cómo a veces esos grandes títulos, ¿no?, de los que hablan los economistas o los periodistas especializados, uno lo ve en los diarios o en los noticieros, que dicen, bueno, baja las retenciones. Y uno, ciudadano de a pie, dice, a mí eso medio que no me importa, le sirve al campo. Pero claro, cuando vas a pagar el kilo de pan más caro, es por esa misma decisión que se tomó antes, que es macroeconómica. Es una decisión que transfiere ingresos de un sector de la sociedad a otro. Si vos eliminás las retenciones, tenés este efecto. Sobre el final del año pasado volvieron un poco las retenciones, pero en una proporción muy baja y no termina de compensar. Y esto es lo que tiene que ver con los alimentos. Esto no es, esto no es INDEC. No es INDEC. Los números anteriores eran INDEC, sí. Información estadística oficial. Perfecto. Estos consumidores libres es lo que la medición que se va haciendo semanalmente en los supermercados para ver cómo evoluciona y qué es lo que vas a esperar. Y son 15 días, nada más. 15 días. 15 días, nada más. Sí, había una intención del gobierno de inducir a las grandes empresas a que adelanten todos los incrementos de precios a diciembre, para bajar la inflación de 2019. Total, 2018 ya estaba jugada. Hubo un aumento muy importante en las últimas 2 semanas de diciembre en alimentos, pero evidentemente la tendencia siguió en el arranque del año. Y más allá del tema de las retenciones, ¿qué es lo que empuja estos precios? Tenés muchos factores. Porque tenés tarifa, aumento de combustible, transporte, todo eso es lo que... Tenés eso, y tenés, por ejemplo, la tasa de interés. Si vos tenés una tasa de interés de 55, 56, 57%, da lo mismo. Estuvo en 73, el último número de 56, da lo mismo. Estás arriba del 50%, tiene un costo financiero altísimo. Y el costo financiero se tiene que trasladar al precio de venta, y se tiene que trasladar hacia adelante. Es decir, no es solo de un momento. Esto te va trasladando mes a mes y te va generando inflación. Otro de los factores, no solo el aumento del combustible, sí. No solo el aumento de las tarifas, no solo la expectativa general de la economía. Si vos ves las últimas encuestas, hay una expectativa de inflación de 30% en los sectores empresarios y de 40-50% en la gente, sí. en la común. Bueno, si vos crees que los precios o la inflación va a ser de 30% este año, vas anticipándote, claro, y vas trasladando... Son profecías autocumplidas. Exacto. Si todos creen que la inflación va a ser alta, bueno, empiezan a rebajar por las dudas. Y el gobierno no ha trabajado nada en desactivar la expectativa de inflación. Todo lo contrario, la alimenta permanentemente. Ni siquiera en controles, que ya quedó como
olvidado el tema de los Es que uno entiende que en la posición ideológica del neoliberalismo los controles de precios es mala palabra. Sí. Claro. Bárbaro, está bien, aceptamos, esas son las reglas del juego. No hacer control de precios no implica que no puedas tener diálogo con las empresas, que no puedas sentar a alguien a consultar qué están haciendo, no puedes... Abandonaron todo. Estamos ¿Sabes lo que me hablando impresiona a mí? de productos de primera necesidad, o sea, para comer, para todo. sobrevivir. Este es el detalle, ¿no? Bueno, la selga, el 16,7%, una barbaridad, no sé, la es una salchicha, 4,7%. Pero ¿sabes lo que me mata a mí, Fernando, Carla? Estos números son astronómicos. Cuando veíamos el anterior, que es la inflación en general de la primera quincena, que daba 1,9. 1,9. Esa es la inflación anual del 90% de los países del mundo. ¿Se entiende? Es lo que acá aumentó en 15 días. Es la inflación anual. Y no del primer mundo. Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, ¿no? Sí, bueno, la Argentina es una economía inflacionaria histórica. Son más los años con inflación alta que sin inflación, ¿no? Pero si vos te fijas, bueno, uno puede decir, bueno, acelga, es un producto que tiene mucha estacionalidad. Un día te creció la planta, fuiste al mercado, vendiste los cajones, ese día salió barata. A la semana no tenés acelga, te sube un poquito. Sí. Pero la mermelada no, las salchichas no. Digo, la polenta, la yerba, son productos... A ver, un poquito más allá si lo pueden ver. Ahí lo tenemos. No sé si queremos ver esos números, pero bueno. La yerba, la polenta no son productos estacionales que tienen una alta incidencia con el clima. Son precios industrializados y ahí tenés efecto de la devaluación, tenés efecto de las retenciones, tenés todos los efectos que estábamos hablando. ¿Y la inercia también? Pues hay un momento que uno no puede frenar un auto de golpe con un freno de mano. Pero la inercia no es esto de la expectativa de tener un 30-40% Venís de un de... Tenés los dos, tenés la inercia que es los precios que aumentaron y que vos todavía no terminaste de trasladar, por ejemplo, los precios mayoristas subieron 73% el año pasado, la inflación minorista fue de 47,6%. Sí, hay una diferencia que todavía se tiene que trasladar, no es lineal, no es que cada punto mayorista sube lo minorista, pero hay todavía un aumento que se tienen que trasladar, eso es la inercia. La expectativa es, además de esa inercia, estamos pensando que van a venir las paritarias de 30%. Entonces el empresario dice, bueno, vamos a recargar costo salarial 35-40%, siempre un poquito más por la duda. Va a venir la tarifa de 45%, 55% de aumento. Bueno, vamos allá empezando a trasladar porque no podés hacerlo de un día para el otro. Claro. Entonces todo eso es la expectativa que tenés. Gracias, Fernando, muy amable. Cambiamos un poquito de tema. Por favor, tenemos una buena noticia, sí.